Fuentes, muy buenas tardes, estimadas compañeras, estimados compañeros. Vamos a dar inicio a la corta agenda que tenemos para la sesión de hoy, rogándoles disculpas por los minutos de atraso. La verdad es que estamos para dar inicio con el último punto de nuestro programa de Derecho Penal 2, que se refiere a los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional. De ello hicimos llegar a ustedes la agenda para el día de hoy, de la cual solo vamos a tocar los delitos de falsificación de moneda y los delitos que se refieren a la falsificación de sellos, papel sellado, timbres y otras especies fiscales, quedando para el próximo día de clases, que es clase presencial en la facultad la próxima semana, la falsificación de documentos, lo relativo a la depredación, mejor dicho, del patrimonio nacional y los delitos de falsedad personal. Tres grupos de delitos muy importantes que de propósito lo estamos dejando para la semana entrante, que tenemos clase presencial y que estamos con ello finalizando nuestro programa de Derecho Penal 2. Los delitos que hacen falta o que no vimos del Código Penal y algunos que son muy importantes de las leyes penales especiales son los que se ven o se estudian en nuestro Derecho Penal 3 el semestre entrante. Con estas aclaraciones vamos a dar inicio a nuestra sesión de clase con esta agenda que es bastante corta, referente a la falsificación de moneda y a los delitos de falsificación de papel sellado, sellos de correo, timbres y otras especies fiscales. Vamos a dar algunas reflexiones de tipo general respecto del bien jurídico tutelado. Estamos hablando de delitos contra la fe pública. Aquí el bien jurídico protegido por el Estado es la fe pública y el patrimonio nacional. ¿Qué debemos entender o cómo debemos apreciar lo que se entiende como fe pública? La verdad es que la fe pública es una expresión de certeza jurídica tutelada por el Estado. La fe pública nace de un acto de autoridad como es el Estado. Es la expresión jurídica que fundamenta el orden jurídico del Estado. Cuando hablamos de fe pública, estamos hablando de un espaldarazo jurídico que da el Estado a ciertos actos, a ciertos documentos, a ciertos signos, a ciertos símbolos, pues que son de particular y mucha importancia en el desenvolvimiento de una sociedad. Tal es el caso de la moneda, por ejemplo. Si nosotros pensamos en la moneda como tal, pues podemos pensar que es un metal acuñado o un pedazo de papel, como los billetes. Pero ese papel, ese pedazo de papel o ese metal tiene una fundamentación, un respaldo, un espaldarazo jurídico de fe pública de parte del Estado
que lo consideran como moneda nacional. Y esa moneda, pues obviamente es una moneda de curso legal que sirve para desarrollarnos en nuestra vida dentro de la sociedad. Pero lo que quiero o necesito que ustedes comprendan que es la fe pública, es la creencia que tenemos públicamente en signos, símbolos o signos por un espaldarazo jurídico que da el Estado para darle pues solidez y valor a estos signos, a estos símbolos, a estos documentos, a estos objetos. En otras palabras, como la fe pública privada. La fe pública privada, que es la creencia que particularmente cada uno de nosotros tiene, por ejemplo, en un credo, en una religión. Eso es parte de nuestra fe privada. Pues así como hay una fe privada que responde a los particulares, una fe privada que nace y se produce entre particulares, hay una fe pública como una expresión, decía, de certeza de parte del Estado. Dentro de esa fe pública tenemos en el ordenamiento jurídico penal guatemalteco los delitos de falsificación de moneda, los delitos de falsificación de documentos, los delitos de falsificación de sellos, timbres y especies fiscales, los delitos de falsedad personal, y luego por una adición que se hizo en el año 96 a través del decreto 3396 del Congreso de la República, se adicionó a este tipo, a esta clase de delitos, un capítulo cuarto que se refiere especialmente a la depredación del patrimonio nacional. De tal manera que estos son pues los tipos penales que están considerados dentro de este tipo, dentro de esta clase de delitos que se refieren a la fe pública y al patrimonio nacional. Generalmente debemos advertir que estos delitos son considerados desde el punto de vista del elemento interno delitos eminentemente dolosos. Quiere decir que hay o debe haber de parte del sujeto activo el propósito deliberado de cometerlos. La voluntad y conciencia de parte del sujeto activo de cometer estos delitos. Son dolosos. Y pues tal y como hemos advertido en muchos de los grupos de delitos que hemos estudiado, pues aparte de que son delitos eminentemente dolosos, el legislador identificó o identifica algunos de estos delitos que puedan cometerse desde el punto de vista de la culpa, o sea, delitos culposos por imprudencia, negligencia o impericia, pero están claramente determinados en los tipos penales. Si analizamos los delitos contra la fe pública y el patrimonio nacional, vamos a ver que ninguno de ellos tiene pues una connotación de delitos culposos. El legislador pues no hizo ninguna acotación de ellos en cuanto a delitos culposos, lo cual pues entendemos entonces que, y por la descripción normativa que tiene cada uno de ellos, advertimos que son delitos eminentemente dolosos. Por otro lado, regularmente el sujeto activo en este tipo o en esta clase de delitos es cualquier persona. Suele ser cualquier persona que realice las conductas de los verbos rectores
que se describen en cada uno de esos delitos. Son delitos de resultado, definitivamente de resultado, porque causan una modificación en el mundo exterior en el momento de consumarse los mismos. Y desde ese punto de vista también aceptan el grado de tentativa. Aceptan quedarse en grado de tentativa cuando por causas independientes a la voluntad del sujeto activo, el delito no se consume. Estos son pues algunos elementos de tipo general que nos van a orientar en cuanto al análisis de cada una de las figuras delictivas que trae consigo el Código Penal vigente a partir del artículo 313. Y esto se refiere específicamente a los delitos de falsificación de moneda, del 313 al 320 del Código Penal están tipificados o descritos los delitos de falsificación de moneda. En este grupo de figuras delictivas, nosotros vamos a advertir que les voy a agradecer que puedan apagar ahí. Gracias. Muy bien. Les decía que en estos delitos de falsificación de moneda, en primer lugar tenemos que advertir qué es moneda, a qué le llamamos moneda. Y vamos a decir que moneda es todo medio legal de pago. Todo medio legal de pago, pues que tiene a través de un material acuñado, de un documento, de un papel, un espaldarazo jurídico de parte del Estado que le da el valor monetario. Dentro de los delitos de falsificación de moneda hay verbos rectores como fabricar moneda falsa, alterar moneda legítima, expedir moneda falsa o moneda ilegítima, cercenar moneda, la emisión y la circulación de moneda, y luego finalmente en el artículo 320 el legislador hizo una identificación auténtica de los valores que deben ser equiparados a moneda en Guatemala. Ahí en el artículo 320 hay una interpretación auténtica que hace el legislador y que vamos a advertir nosotros como de acatar obligatoriamente qué billetes, títulos, bonos o letras del tesoro o acciones también se consideran o se reputan como moneda, porque así lo dejó establecido el legislador en el artículo 320, que vamos a ver al final pues, del análisis de cada uno de estos delitos. Principiamos entonces por el artículo 313, que se refiere a la fabricación de moneda falsa. Y dice, quien fabricare moneda falsa, imitando moneda legítima nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Acá el sujeto activo es cualquier persona. El delito es eminentemente doloso y el verbo rector, la conducta delictiva que realiza el sujeto activo es fabricar moneda falsa. Fabricar moneda falsa, y tiene una sanción de 2 a 10 años de prisión.
En el artículo 314 ya no se refiere a la fabricación, sino específicamente a la alteración de moneda. Se supone que es obviamente moneda legítima, que en un momento dado se ve alterada por el sujeto activo. Y dice, quien alterare de cualquier manera moneda legítima, nacional o extranjera, de curso legal en la República o fuera de ella, será sancionado con prisión de 2 a 10 años. Acá también el sujeto activo puede ser cualquier persona, el delito también es eminentemente doloso y acá pues el verbo rector habla de alterar, o sea, el sujeto activo, la conducta que debe realizar el activo es alterar moneda legítima, adulterarla, ¿no? A través de la alteración. Eh, Mantiene de 2 a 10 años de prisión. En el artículo 315 se refiere a la introducción de moneda falsa o alterada. Acá el sujeto activo no necesariamente falsifica ni altera moneda, sino la introduce al país, la pone en circulación sabiendo que es falsa o que está alterada. Es decir, en todo caso, eh, advertimos que hay un dolo específico más que un dolo genérico de parte del sujeto activo. Y dice el 315, las sanciones señaladas en los artículos anteriores, o sea, fabricación de moneda y alteración de moneda, se aplicarán en los respectivos casos a quienes, a sabiendas, introdujeren al país moneda falsa o alterada. O sea, el sujeto activo sabe perfectamente bien que la moneda es falsa o que la moneda fue alterada y aún sabiéndolo, él la introduce al país, es decir, la pone en circulación. Ahí se concreta y se consuma el delito de introducción de moneda falsa o alterada. En cuanto al artículo 316, aquí habla de expedición de moneda falsa o alterada. Aquí no es de falsificar ni alterar, sino de expedir, es decir, ponerla en circulación, sabiendo que es falsa o que está alterada. El sujeto activo es cualquier persona, el elemento subjetivo es doloso, y el verbo rector se refiere a expedir o a poner en circulación. Dice entonces, quien a sabiendas adquiera o reciba moneda falsa o alterada y la ponga de cualquier modo en circulación, será sancionado con igual pena señalada en los respectivos casos para los que falsificaron o alteraron moneda. O sea que la pena es también, al igual que los otros dos casos, de prisión de 2 a 10 años de cárcel. Muy bien. En cuanto al 317, artículo 317, acá ya no se habla de fabricar moneda falsa, ni de alterar moneda falsa, ni de expedir moneda falsa. Acá se habla de cercenamiento de moneda legítima. El cercenamiento. El sujeto activo también puede ser cualquier persona. El delito tiene que ser doloso, con voluntad y conciencia. Y dice exactamente así, cercenamiento de moneda. Quien cercenare moneda legítima o a sabiendas introduzca al país moneda cercenada o las ponga en circulación, será sancionado con prisión de 6 meses a 2 años. Acá hay dos maneras de cometer el delito. Cercenar
la moneda que es legítima, que es una forma, o poner en circulación moneda cercenada, aunque no la haya cercenado el sujeto activo. Hay dos maneras, o cercenar o ponerla en circulación sabiendo que es cercenada. Entonces, tiene una pena de 6 meses a 2 años. El artículo 318 podemos decir que es un tipo penal atenuado en relación a los que hemos estado tratando. ¿Por qué es atenuado? Vemos que hay atenuación de la responsabilidad penal y consecuentemente atenuación de la pena porque se trata de alguien que pone o que a circular moneda falsa, pero moneda falsa que él ha recibido de buena fe. O sea, lo engañaron. Una persona que es engañada, que se da cuenta que le han dado billetes o monedas que son falsas, pero en lugar de evitar utilizarlas, él las pone en circulación. Trata de que ellas, de que las monedas sigan circulando. Eso es lo que se denomina expedición de moneda falsa recibida de buena fe. ¿Y por qué el legislador lo consideró atenuado? Porque a él lo engañaron, porque lo recibió de buena fe, pero lo siguió circulando. Y aquí la pena, vean ustedes, es una pena únicamente de multa de 50 a 2,000 quetzales. Exactamente el artículo dice así: expedición de moneda falsa recibida de buena fe. Quien, sea cualquier persona, sujeto activo, habiendo recibido de buena fe moneda falsa, moneda alterada o cercenada, la expidiere o pusiere en circulación a sabiendas de su falsedad, de su alteración o de su cercenamiento, será sancionado con multa de 50 a 2,000 quetzales. Vean qué poco. Realmente, pues, este artículo es el original del año 73. Y en aquel entonces, pues, una multa de 50 a 2,000 quetzales podría haber sido considerable. Hoy es una multa sumamente baja. Pero recuerden ustedes, tal y como lo hemos dicho en otras oportunidades, que hay un decreto que emitió el Congreso de la República hace más de 25 años en el que dice que en los delitos de multa, cada vez que se va a aplicar una multa por cualquiera de estos delitos, debe multiplicarse por 5. Y esto precisamente por la depreciación misma, pues, que la moneda ha tenido del año 73 hasta nuestros días. En todo caso, pues lo que estamos acá explicando es que este artículo de expedición de moneda falsa recibida de buena fe es un tipo penal atenuado, por cuanto que el sujeto activo recibió de buena fe la moneda y luego la siguió poniendo en circulación o la puso en circulación. El artículo 319 se refiere a la emisión y circulación de moneda. Dice, quien ilegítimamente emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República será sancionado con prisión de 3 a 12 años. Obviamente que hay que solo el Estado de Guatemala, a través de ciertas entidades, puede emitir legítima y legalmente moneda. En este caso, por ejemplo, el Banco de Guatemala. Pero si hay alguien que de manera ilegal y de manera ilegítima emita piezas monetarias o las haga circular dentro del territorio de la República, es precisamente
quien comete el delito de emisión y circulación de moneda. Y será sancionado con prisión de 3 a 12 años. En igual pena, dice, incurrirá quien haga circular billetes, vales, pagarés u otros documentos que contengan orden o promesa de pago en efectivo al portador y a la vista, o fichas, tarjetas, laminías, planchuelas u otros objetos con el fin de que sirvan como moneda. Aquí lo que hay que tener claro es que nadie puede arrogarse la legitimidad o el derecho de emitir moneda para que circule dentro de la República. Solamente el Estado a través del Banco de Guatemala. De otra manera, se cometería y se caería en el delito de emisión y circulación de moneda. Y luego finalizamos con el artículo 320, que les comentaba al principio que este artículo 320 contiene una interpretación auténtica de moneda. Una interpretación auténtica que hizo el mismo legislador. Y dice que para efectos de tipo penal, se considera moneda, primero dice, el billete de banco de curso legal, nacional o extranjero. Es decir, para efectos de tipo penales y legales, se consideran moneda también el billete de banco de curso legal, nacional o extranjero. Segundo, dice, los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones. Los títulos de la deuda nacional o municipal y sus cupones también se consideran como moneda. Tercero, dice, los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal. Los bonos o letras de los tesoros nacional o municipal. Cuarto, los títulos, cédulas y acciones al portador y sus cupones emitidos con carácter oficial por entidades legalmente autorizadas, públicas o privadas. Se consideran también moneda. También quinto, los títulos, cédulas, acciones al portador, sus cupones y los bonos y letras emitidas por un gobierno extranjero. Es decir, también se consideran moneda los títulos, las cédulas, las acciones al portador, los cupones, los bonos y las letras emitidas por un gobierno extranjero. Estas, pues, 5 formas o interpretaciones auténticas para considerarlas también como moneda de acuerdo a lo que estableció como interpretación auténtica el legislador en el 320, que para efectos de la ley penal también se consideran como moneda. Muy bien, esto es entonces todo lo relativo que teníamos en nuestra agenda en relación a la falsificación de moneda. Luego tenemos la falsificación de documentos, que tal y como lo explicaba al principio, lo dejamos para la agenda del día martes en nuestra clase presencial. Entonces, vamos de una vez al segundo punto de agenda del día de hoy, que se refiere a la falsificación de sellos, papel sellado, sellos de correo todavía, timbres y otras especies fiscales. Es decir, del artículo 328 al artículo 332. Vamos a ver. El artículo 328 se refiere a la falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Dice,
quien, o sea, cualquier persona, sujeto activo, quien falsificare sellos oficiales, papel sellado, estampillas de correo, timbres fiscales o cualquier otra clase de efectos sellados o timbrados cuya emisión esté reservada a la autoridad o controlada por esta o tenga por objeto el cobro de impuestos, será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expidiere o los usare. Esto es en relación a la falsificación de sellos, papel sellado de timbres. La forma de cometer el delito es falsificar y otra es emitir este tipo de especies sin ser la autoridad autorizada para ello. Es decir, hay entidades dentro del Estado que son las únicas autorizadas para emitir timbres fiscales, por ejemplo. Es decir, si otra persona u otra entidad lo hace, pues cometería también el delito de falsificación de sellos, papel sellado y timbres. Y otra posibilidad en esta misma figura delictiva es quien sin haberlos falsificado, pero sabiendo que son falsos, los pusiera en circulación, los introdujere y los pusiera en circulación dentro del territorio de la República. Artículo 329. Este se refiere específicamente a la falsificación de billetes, pero billetes de lotería, Y dice, quien falsificare billetes de loterías debidamente autorizadas o alterare los billetes verdaderos será sancionado con prisión de 2 a 6 años. Y termina diciendo, igual sanción se aplicará a quien a sabiendas los introdujere al territorio de la República, los expendiere o usare. Aquí se trata de falsificación de billetes de lotería, donde el sujeto activo puede ser cualquier persona. Cualquier persona como sujeto activo que actúe de dos maneras. Una, falsificando los billetes de lotería. O bien otra, alterando billetes de lotería que son legítimos. Y todavía hay una tercera manera de cometer el delito. Es decir, quien a sabiendas que son falsos o son alterados, los pone en circulación, aun y cuando no los hubiere falsificado o no los hubiera alterado él. Este sujeto solo sí sabe perfectamente que son billetes de lotería falsos o que son billetes de lotería alterados y aún así los pone en circulación. También cometería este delito. Artículo 330. Esto se refiere específicamente a la falsificación de placas y distintivos de vehículos. Placas o calcomanías, pues, con las que se identifican los carros, ¿no? Dice el artículo 330, quien falsificare placas u otros distintivos para vehículos que las autoridades acuerden para estos o alterare los verdaderos será sancionado con prisión de 1 a 3 años. Igual sanción se aplicará a quien a sabiendas usare placas o distintivos para vehículos falsificados o alterados. Es decir, aquí el sujeto activo puede ser cualquier persona. Se trata de un delito también eminentemente doloso, donde el sujeto activo puede realizar tres maneras de cometer el delito. Puede realizar tres conductas delictivas. Una es falsificar la placa o los distintivos. Otra es alterar legítimos, alterar placas o distintivos legítimos. Y una tercera forma es, sin haberlos él falsificado o sin haberlos alterado, pero a sabiendas de que son
alterados o falsificados, los utiliza. Los utiliza en sus vehículos. Son las tres maneras, pues, en que podría cometerse, pues, este delito. Muy bien, el 331 se refiere a la falsificación de contraseñas y marcas. Esta es otra cosa. Falsificación de contraseñas y marcas. Y dice así, artículo 331. Quien falsificare marcas, contraseñas o firmas oficialmente usadas para contrastar pesas o medidas, identificar cualquier objeto o certificar su calidad, cantidad o contenido, será sancionado con prisión de 1 a 4 años. Igual sanción, dice, se impondrá a quien aplique marcas o contraseñas legítimas de uso oficial a objetos o artículos distintos de aquellos a que debieron ser aplicados. Al igual que los demás, se trata de un delito donde el sujeto activo puede ser cualquier persona, un delito eminentemente doloso, donde se trata de la falsificación, pues, de marcas, contraseñas, o en todo caso, de utilizar marcas o contraseñas que son falsas. Y finalizamos con el artículo 332. Este 332 se refiere al uso de sellos u otros efectos utilizados. Fíjense qué interesante. Uso de sellos y otros efectos inutilizados. Aquí se trata de este delito de que el sujeto activo va a utilizar cuando ya fueron utilizados timbres fiscales, por ejemplo. Si vemos las escrituras, los testimonios de las escrituras públicas que hacen los notarios, se les adhieren, se les pegan timbres fiscales. Y luego pues se les pone un sello. Es decir, que dice que ya fueron utilizados. Pero puede ser que este documento cause ya sus efectos legales, pero luego después de eso alguien puede despegar esos timbres, limpiarlos, por decirlo así, y volverlos a utilizar, volverlos a pegar en otro documento. A eso se refiere este artículo 332. Y dice uso de sellos y otros efectos inutilizados. Dice, quien hiciere desaparecer de cualquiera de los sellos, timbres, marcas o contraseñas, el signo que indique haber ya servido o sido utilizado para el objeto de su expedición o fuere nuevamente utilizado, será sancionado con multa de 200 a 2,000 quetzales, multiplicado siempre por 5. Igual sanción, sea multa de 200 a 2,000 quetzales, se aplicará a quien a sabiendas usare, hiciere usar o pusiere en venta los efectos inutilizados a que se refiere el párrafo que precede. Es decir, vender timbres que ya fueron usados una vez, timbres fiscales, por ejemplo, que ya fueron utilizados, que se despegaron de los documentos, que los limpiaron y los ponen nuevamente a la venta. A eso se refiere este artículo, a usar sellos o efectos fiscales que ya fueron una vez utilizados. Y a eso se refiere el 332. Y con eso, pues, finaliza lo relativo a la falsificación de sellos, timbres y otras especies fiscales. Sin embargo, ahí quería llamar la atención en esto. Vean a qué se refiere el artículo 332. Sin embargo, en el año 96, a través del decreto 3396,
el Congreso de la República adicionó un capítulo cuarto, un nuevo capítulo a estos delitos y le denominó depredación del patrimonio nacional. Nada que ver con lo que estamos tratando ahorita. Estábamos hablando de la falsificación de sellos, papel sellado, timbres fiscales o especies fiscales. Y estábamos hablando en el artículo 332 del uso de sellos por segunda vez. Y luego, ahí fue exactamente donde en el año 96, hace 29 años, se creó el decreto 3396, donde el Congreso adicionó al código los delitos de depredación del patrimonio nacional. Decía nada que ver con lo que estábamos pues, tratando ahorita. Sin embargo, fue aquí donde adicionaron el artículo 332A, 332B, 332C y 332D, que se refieren en todo caso al hurto y al robo de tesoros nacionales, que a eso es lo que se le denominó en términos generales delitos de depredación del patrimonio nacional, y son específicamente lo que vamos a tratar en la próxima clase presencial, el día martes, en la facultad. Así es que con esto estamos finalizando la corta agenda que teníamos para la sesión de hoy, pues diciéndoles nuevamente que el día martes tenemos clase presencial, el día jueves, y estaremos allá finalizando nuestro curso de Derecho Penal 2 con los delitos de depredación del patrimonio nacional, los delitos que se refieren a la falsificación de documentos y los delitos de falsedad personal. Y con eso estaríamos terminando nuestro curso de Derecho Penal, y ustedes todavía tenían una semana libre ya para preparar sus exámenes finales que estarán principiando el 16 o 17 de noviembre, si no estoy mal. Bien, muchísimas gracias por su atención, que estén muy bien y nos vemos en clase presencial el día martes en la facultad. Feliz noche. Muchas gracias, doctor. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias, doctor. Feliz noche. Descansen.